RCR, la red que comunica y une al Perú. Señor Gregorio Durán, buenas tardes y bienvenido a Enlace Regional. Muy buenas tardes, distinguido periodista, a la orden. Señor Durán, ¿cuál es la evaluación que viene haciendo actualmente la APAFA respecto al programa Aprendo en Casa, considerando las limitaciones que se tienen en la actualidad para llevar a cabo las clases virtuales, ya sea por conectividad, falta de instrumentos, de dispositivos, incluso servicios básicos como la electricidad? Efectivamente, la gestión del ministro es en forma horizontal. Él no tiene en cuenta la variedad de nuestro territorio nacional, sobre todo en las provincias de la Sierra y la Selva. No, está bien que en el Cercado de Lima, Miraflores y San Isidro tengamos todo el apoyo de los padres de familia con sus hijos y tengan la mejor conectividad y la educación a distancia, la educación virtual. Pero ya sabemos, y a nosotros nos consta porque viajamos a los centros poblados, donde no hay absolutamente nada, ¿no? Es decir, no funcionan los televisores porque no hay antenas satelitales, no funcionan ni las radios porque tampoco hay conectividad dentro de las quebradas donde viven los niños, los padres de familia, y tienen que trasladarse un par de horas o más a la punta de los cerros para poder escuchar su radio. Además que no tienen dinero ni siquiera para comprar las pilas, y lo que es más grave, ni siquiera agua para lavarse las manos con jabón. O sea, la situación es tremenda. Y por último, hay una deserción masiva de más de 300.000 niños de primaria y de secundaria. Más de 300.000 niños que han dejado de estudiar a raíz de la pandemia, de la falta de ingresos económicos y de toda esta pésima gestión del ministerio. Sin embargo, es aplaudido y avalado por todos, ¿no? Por el presidente Vizcarra, por el Congreso, por el periodismo nacional, ¿no? Hay una serie de problemas y otro de los grandes problemas es de que según el Decreto Supremo 238 se debe contratar profesores urgentes. Aunque parezca mentira, a fecha en muchos colegios no hay ni profesores. Y además, en tiempos normales, en tiempos regulares, como por decir el año pasado, siempre falta un promedio de 20.000 profesores por contratar, habiendo más de 100.000 profesores titulados. El gobierno ni siquiera puede cumplir con ese mínimo requisito de que no esté un solo profesor y muchos alumnos están sin profesores. Ahora, entre otras cosas, la deserción es increíble, ¿sí? Ahora, lo que usted menciona es importante. Aproximadamente 200.000 estudiantes de primaria y secundaria pues habrían dejado también las escuelas, la educación, no solo pública, sino también privada. Estamos hablando que para el próximo año, probablemente, se habla que se pueda llevar a cabo nuevamente las clases a nivel presencial. Está en veremos. Pero la pregunta es, ¿las escuelas públicas están en la capacidad, tienen la infraestructura, tienen el personal adecuado para poder soportar toda esta carga de colegios privados que vayan a pasar al sector público? De ninguna manera. Y aquí quiero hacer una observación que no hace ningún peruano. Se han trasladado de colegios privados a colegios públicos un promedio aproximado de 200.000 estudiantes. Ahora, aparentemente por comodidad y a distancia, no se nota lo que se va a notar el próximo año a partir del 1 de marzo. Esos 200.000 estudiantes, niños y adolescentes que se han trasladado de privados a públicos, el próximo año van a tener que retornar a sus colegios privados. La mayoría, no digo de los 200.000, pero unos 150.000 sí, porque la educación en los colegios privados, mal que bien, por lo menos se cumple con el programa curricular de 1.200 horas académicas, ¿no? En media hora por televisión no va a suplir las 1.200 horas que debe haber en cada nivel, inicial, primaria y secundaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el próximo año esos 150.000 alumnos van a querer retornar a su colegio privado y que resulta que la mayoría, el 80% de colegios privados ha quebrado, ha cerrado. Como no tiene ingresos, como no tiene pensiones mensuales, han tenido que devolver los locales a sus dueños o simplemente cerrar porque no hay ingresos económicos, por lo tanto, va a ser un tremendo malestar. Solución, de que el gobierno se prepare en esto en medio año para solucionar este problema grave,
porque esos niños van a tener que seguir en colegios públicos, que en los colegios públicos no hay carpetas, no hay aulas, no hay colegios y por último no hay profesores, que es muy lamentable. Y es una situación peligrosa por lo que usted comenta y verdaderamente a estas alturas ya no deberíamos tener esas brechas en cuanto a conectividad, alcance de los medios de comunicación, entre otras cosas, pero es importante también tener en cuenta la infraestructura de los colegios públicos en este momento. ¿Cómo se encuentra? Porque cada año, al inicio de año, siempre, al inicio del año escolar obviamente, tenemos el mismo problema. No hay carpetas, no hay luz, los colegios se caen, tenemos problemas con las matrículas. ¿Se ha previsto esto teniendo en cuenta que, al parecer, Dios no lo quiera, pero de tener una segunda ola de contagios, no podríamos reiniciar las clases presenciales el próximo año, y menos para los niveles de inicial y primaria? Efectivamente, pero Dios es peruano y va a querer que no haya una segunda ola. Y por eso nosotros proponemos que a partir del próximo año, del 1 de marzo, debe haber estudios en el 100% de colegios públicos semipresencial. Pero es decir, interdiario, lunes, miércoles y viernes, un grupo de alumnos, y martes y sábado, incluyendo sábado, o sea, el sexto día, el otro grupo de alumnos. Ejemplo, un colegio de 40 niños, porque la mayoría de colegios públicos tienen 40 niños o más, entonces 20 irían, y había el distanciamiento social, 20 irían lunes, miércoles y viernes, y 20 martes, jueves y sábado. Eso y los es si se días que no van solo presencial, sería a distancia. Señor Durán, eso es si se mantiene la población estudiantil prevista en cada institución educativa pública, pero si estamos hablando que de colegios particulares van a pasar a colegios públicos, pues estaríamos hablando de una población escolar mucho mayor. Claro, ahí sí seguirían los 40 niños en cada aula y ahí habría un problema, y lo único que tendría que acudir el gobierno, como siempre lo hace, es en aulas prefabricadas, lo cual se deben preparar, pero estas nuestras serias que pueden ser efectivas. Por ejemplo, en la sierra, por ejemplo, en la sierra, un ejemplo nomás, ahí no se debe construir colegios con ladrillo, cemento y fierro. Ahí se debe construir con el mismo barro, unos adobes gruesos como antiguamente, con el ischius entrever y salen fuertes los adobes y las paredes, y además habría menos frío con eso, y de techo las tejas. O sea, por ejemplo, en Puquio hay un colegio que vale 25 millones y los demás colegios no valen ni 100.000 soles porque la mayoría ha colapsado. Así es en cada provincia. Entonces, en toda la zona deberían construir los colegios. Ahora, ¿quién los construye? Los propios padres de familia. ¿Quiénes dan los almuerzos a los albañiles o trabajadores, padres de familia? Las señoras, las esposas. Habría que mandar solamente un ingeniero a cada colegio para que dirija la obra, ¿no? Y desde Lima, en lugar de llevar cemento, fierro y otros materiales, cemento, fierro, etcétera, ladrillos rojos, entonces mejor sería con el material de la zona, y ya no haríamos ni siquiera en embalaje en flete, porque hasta allí hay coima. Llevado en camionadas, en trailadas, cemento, fierro corrugado y ladrillo, con el material de la zona solamente se llevaría de Lima todo lo que es eléctrico y de gafitería, ¿no? Esa para las instalaciones, que eso sí tendrían que llevarse y ser colegios modernos, pero no hay criterio, no hay vocación de servicio, no hay convicción política de mejorar. Todo se puede mejorar. Y permítame, señor, ya que es un espacio democrático importante y que se escucha a nivel nacional, todos los colegios no debería faltar un solo profesor. Y tampoco no necesitamos más dinero. ¿Por qué? Más presupuesto, no hay presupuesto, mentira. Tenemos 150 universidades. Todos los profesionales por egresar, o los estudiantes universitarios por egresar del 10º siglo o menos siglo, deben hacer su servicio social, su CECIRA, su CERU en los colegios, y practicar, y que no falte un solo profesor. Y no solamente profesores, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros. O sea, no hay ni un botiquín en el colegio, no hay para primeros auxilios. Es decir, no hay absolutamente nada, y quiero terminar con este lema nuestro: nosotros exigimos a todas las autoridades una educación integral. Señor Durán, pero es importante cuando habla de la ausencia de profesores. En el caso de los colegios que se encuentran en los lugares más alejados, ¿tienen probabilidades que los profesores puedan llegar a las instituciones educativas? ¿Cómo? Acá está otra
otra alternativa de solución. Nosotros ya hemos propuesto de que en esos colegios de los centros poblados, las zonas rurales donde hay caseríos, anexos, villorrios, zonas de cabezada o zonas limítrofes, ahí los profesores deben enseñar la primera quincena de cada mes, es decir, del 1 al 15 de cada mes, mañana y tarde. O sea, el turno tarde supliría a los 15 días de la segunda parte del mes. De esa manera, los profesores vivirían 15 días ahí, ¿no? Y no tendrían gasto de pasaje porque generalmente los lunes viajan todo el día, los martes llegan, los miércoles enseñan, los jueves se regresan y los viernes, o sea, por eso le llamamos los días de miércoles. Entonces, de esa manera se resolvería tantos problemas y entre esa quincena hay un sábado y un domingo, allí quedarían los profesores y profesoras con los padres y madres de familia para hacer escuela de padres, ayer escuela de padres, hoy escuela de familia. Porque sin escuela de padres nunca va a mejorar la educación en Perú. Y eso es lo que no hay. No hay la comunidad educativa, no hay participación de los padres de familia. Esta sería la solución para esa zona alejada del Perú, ¿no? Con una quincena que enseñen los profesores y la segunda quincena del mes que estén los profesores con sus cónyuges y sus hijos en sus hogares. Es muy importante fortalecer el núcleo familiar, sobre todo ahora en valores y cada día más, y hay que ser incisivo porque si queremos realmente cambiar la educación de nuestro país tiene que empezar por el hogar. Y es ahí donde debemos de apuntalar. Finalmente, señor Durán, se hablaba también de algunas denuncias de malos manejos en las UGELes, ¿es cierto esto? Bueno, más convencido que yo no hay, es el gran problema, y no solamente en las UGELes. Claro, las UGELes son antros de corrupción que deben ser desactivadas de inmediato, o sea que trabajen hasta el 31 de diciembre para que cierren las UGELes, y no sé si será mediante una ley del Congreso, porque no resuelven absolutamente nada y, por el contrario, ayudan a la corrupción. ¿Hay algún caso que se pueda, es el más corrupto? ¿Hay algún caso que se pueda resaltar de estos actos que usted menciona? ¿Alguno más representativo, muchos, algo más gráfico? Pero voy a simplificar. Ya, está bien. Pero, por ejemplo, le voy a dar en un minuto, menos de un minuto, un ejemplo práctico. En Tocache, el colegio emblemático, un profesor monstruo que maneja a todas las alumnas de sexto grado A, turno mañana, y no solamente a las niñas, sino a los niños. 3 madres lo denuncian por violación. Una de ellas trabaja de ambulante en la puerta del colegio, y como ya es denunciado, el director le enseña, el director lo avala, es decir, le da una resolución de licencia sin goce de haber por 1 año. Es increíble. Todos los trámites en los colegios es lento, es lerdo, y en la UGEL, como si fuese poco, en la UGEL en la tarde ratifica esa licencia de 1 año a ese monstruo, a ese profesor monstruo, ¿no? Para que se escape. Y a la semana el fiscal provincial de turno de Tocache ven a la detención y el hombre ya se vino a Lima, se fue a otra provincia, se fue al extranjero. Patético. En Tocache, el colegio emblemático, avalado por el director del colegio y por el director de la UGEL de Tocache. Más no le podría, un gran ETC, muchas cosas muy sucias, muy turbias, pero con el aval de la DREL de Lima y con el aval del Minedu. El Minedu tiene una oficina de transparencia, ética y moral, pero lo único que hace es correr traslado a la propia UGEL, que es un antro de corrupción. No vale, los padres cansados de ir a la UGEL ya ni quieren ir, y el ministerio solamente devuelve cuando tiene un gerentazo que gana 30.000 y tiene 20 secretarias que ganan un montón de plata y no resuelven absolutamente nada. La corrupción está que hierve en el Minedu y sobre todo en las UGEL. Lamentablemente, aún hay mucho por trabajar en todas las instituciones. Señor Gregorio Durán, ha sido grato conversar con usted. Espero tenerlo en cualquier otra oportunidad para dialogar sobre estos y otros temas que atañen justamente a la educación, sobre todo en estos momentos de crisis que venimos atravesando y no tienen por qué seguir perjudicándose los estudiantes de nuestro país. Gracias por su atención. Que tenga usted un buen día. Le agradezco a usted, distinguido periodista, señor Hernández, y este espacio democrático, y estamos a la orden para hablar de cualquier tema, porque tendríamos que hablar de los colegios parroquiales, que los curas y las monjas hacen lo que quieren, los colegios policiales y militares, que los coroneles y comandantes hacen lo que quieren, no hay UGEL, no hay DREL, no hay Minedu, no hay INDECOPI, no hay Defensoría del Pueblo también. La Defensoría del Pueblo, si usted escucha al defensor, no defiende al pueblo, avala la corrupción.
Tema pendiente entonces. Muchas gracias, amable, señor muchas Dora. gracias. Que tenga buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.